Bueno, ya estamos con Daniel Crespo. Bueno, antes que nada, amigos televidentes, mil disculpas por no haber presentado la agenda del día de hoy, pero estos sucesos pues nos llevaron a que comencemos así abruptamente y con este contacto telefónico con Pedro Briguer, con quien es nuestro analista internacional aquí en Primera Hora, con quien hemos conversado sobre la crisis que se ha presentado en Libia tras el ataque a la embajada americana, donde ya está confirmada la muerte del embajador americano en Libia, así como dos miembros de su seguridad. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy, y además vamos a continuar con este tema, tendremos al magíster Daniel Crespo, quien es analista internacional y además tiene una especialidad en lo medieval. Tendremos también a Fernando Cedeño, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre el defensor del cliente de las instituciones financieras. Tendremos a Sara Wong para continuar con el análisis del ranking de competitividad. Ella es profesora de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico, SPOL, y también tendremos a Juan Carlos Correia, presidente de la Asociación de Armadores de Bancos Pesqueros y Camaroneros, en relación a la negativa del Gobierno Nacional en prorrogar el plazo de la pesca de arrastre. Le damos la bienvenida a Daniel Crespo, no sin antes recordarle que esta programación la pueden seguir en nuestra página web www.cneplus.com.es, en nuestro Twitter @rabascalcarlos, por cierto. Damos entonces la bienvenida a Daniel Crespo. Daniel Crespo, bueno, primero, lamentando, como creo que todo el mundo lamenta este tipo de sucesos que se ha presentado el día de hoy en Libia, con el ataque a la embajada americana. No está confirmado, pero se especula mucho que esto es una reacción a películas que se han presentado en relación al Islam y sobre todo pues a su profeta. En ese sentido, tú tienes una especialidad sobre estos temas. Cuéntanos un poco, ¿qué significa para los islamistas presentar un video de cómo se lo presentó en Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, cuál es la dimensión del Islam en relación a sus reacciones? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, como estábamos comentando hace un momento, hay que partir de lo que es la figuración del profeta Mohammed, que es el nombre correcto. Mahoma es una tergiversación que se hizo a partir de la Edad Media, dentro de su propia fe. En el Islam no está contemplada la figuración en ningún tipo del profeta Mohammed. Si nosotros vemos los textos, ¿no?, que se han ido escribiendo, bueno, dibujando realmente desde la Edad Media, porque se los pintaba, siempre se lo ve con un velo que le tapa la cabeza, ¿sí? El simple hecho de demostrar ya su rostro, ¿sí?, es algo que contraviene la práctica islámica. O sea, ya de por sí es una gran ofensa. Ya de por sí es una ofensa. El primer ejemplo que podemos tener de este caso es lo que pasó hace unos años en Dinamarca con estas caricaturas que se publicaron sobre él, ¿sí? No solo es el hecho de la irreverencia de mostrarlo con ciertos rasgos, ¿no es cierto?, acentuados, el turbante, etcétera, sino el ver su rostro, ¿sí? El arte islámico, ¿sí?, que es un arte religioso, pues se limita a las representaciones geométricas, ¿sí?, vegetales, y al alfabeto, ¿sí?, a la escritura cúfica, que es un tipo de escritura que se utiliza para estos fines. Una película donde en un inicio ya se lo pueda observar, y si a eso adicionamos, ¿sí?, lo que parece ser contenidos ofensivos, es un detonante. No es la primera vez que sucede esto. Ya se lo estaba mencionando en el contacto telefónico anterior. Tuvimos el caso de los ataques en Afganistán después de la quema de unos ejemplares del Corán. ¿Sí? He mencionado hace un momento este asunto de las caricaturas en Dinamarca. ¿Sí? Y esto, desde una perspectiva occidental, muchas veces, ¿sí?, nos representa un choque porque no lo comprendemos. La mentalidad occidental se ha acostumbrado a cierta irreverencia, ¿sí? Nada es intocable para nosotros, ¿no es cierto? Ni siquiera las figuras más representativas, ¿no es cierto?, lo que puede ser la cultura, lo que puede ser la religión,
se han escapado de esta autocrítica que a veces puede ser feroz que tenemos en la cultura occidental. Ahora, Pedro Brigger nos decía que hay varias líneas del Islam, es decir, hay algunas personas que son más tolerantes que otras y que evidentemente no reaccionan de la forma que han reaccionado. Pero en efecto, en Occidente no consideramos esto a lo mejor, no todos, pero algunos sectores de la sociedad occidental pueden considerar esto como un acto de barbarie, pero el tema es que aquí hay un tema cultural religioso que tenemos que reconocer y que existe y que tenemos que respetar. Entonces, en este sentido, ¿tú crees que el gobierno americano lo considere como una reacción cultural religiosa producto de la ofensa que ha existido contra el profeta Muhammad? Bueno, yo creo que sí. Sí, debería ser visto en ese sentido. Como bien se mencionó en el contacto telefónico, muchas veces estas reacciones, ¿no es cierto?, de ira popular, no son conscientes, ¿no es cierto?, de todo lo que de todo lo que ha sucedido, de lo que ha llevado, por ejemplo, a este video. Muchos no lo habrán visto, muchos no habrán visto la película, pero sí llega la noticia y la gente reacciona, ¿sí? Es un mecanismo de defensa muy fuerte que se da en una cultura tradicional, donde sus valores religiosos topan todo. ¿Sí? En el mundo occidental hemos disociado, ¿no es cierto?, lo que es nuestras creencias privadas de lo que es el ámbito público. ¿Sí? En los Estados Unidos pueden darse casos como el que se está dando en este momento, de que se está transmitiendo una película en los cines sobre su presidente más popular, Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, cazando vampiros. ¿Sí? Una situación así sería impensable en el mundo islámico. Esto debería haber una consideración de lo que es el choque cultural, ¿sí? Y esto es muy sensible. Uno puede decir, bueno, se trata del ámbito privado, ¿qué tiene que ver el gobierno con la transmisión de una película, de un video? ¿Sí? Pero cuando esto afecta a la política exterior de un país, sí debería haber una mayor conciencia del alcance de este tipo de acciones. Más aún cuando ya hay antecedentes. Ahora, el tema es que esto se da, y como habíamos hablado con Pedro Brigger, se da en medio de varios temas que son coyunturales, pero que son tremendamente importantes. Uno, el proceso electoral en Estados Unidos. Republicanos que son radicales, sobre todo en este tema de su seguridad y este tema de su honor, que seguramente van a presionar al presidente Obama. Un presidente Obama que es demócrata y que, si bien, como dice Pedro Brigger, coinciden con los republicanos, que en el tema de mantener el poder geopolítico, el tema militar juega un papel importante, ha dicho, y hace poco en su discurso, es que los Estados Unidos, por el hecho de entrar en todos estos eventos militares de guerra, ha perjudicado su economía. Y entonces al presidente Obama va a estar un poco entre la espada y la pared. Y por otro lado tenemos la gran crisis económica mundial, donde también juega un papel importante por el tema del petróleo. En ese sentido, ¿tú cómo ves todas estas aristas que van a tener que sortear el presidente Barack Obama y el gobierno americano frente a este hecho? Bueno, en cuanto al asunto de las elecciones, lo primero que habría que mencionar, bueno, yo lo mencioné días atrás en otro medio, es que las elecciones en los Estados Unidos se están centrando más en estrategias de marketing político antes que en la presentación seria, objetiva de agendas de trabajo. Pero ante la presencia de este hecho, el tema rompe el esquema. Así es. Y la primera reacción va a ser cómo esto afecta a la figura, ¿sí?, del presidente Obama. Correcto. Estoy seguro que se va a explotar una imagen de debilidad, ¿no es cierto?, de que ha sido muy blando, ¿no es cierto?, con la situación del Medio Oriente, que el intentar alejarse de los conflictos armados, que es algo que él ha mencionado en algunas ocasiones, en función de su relación con el malestar económico de su país, lo va a poner en una situación muy complicada. Los halcones de la guerra, ¿no?, que se conocen del Partido Republicano, pues van a minar mucho su imagen. Tenemos menos de 2 meses para la elección de presidente en los Estados Unidos. Tal vez en este momento es muy prematuro de saber cómo esto va a minar digamos, su popularidad en los sondeos electorales. Pero sí tenemos un antecedente, no en los Estados Unidos, pero sí en España, lo que le sucedió a José María Aznar después de los atentados de Madrid, ¿sí? En cuestión de días perdió unas elecciones que, de acuerdo a los sondeos, las tenía ganadas. ¿Sí? Cuando se trata de la seguridad, pues es muy difícil que otros aspectos de la agenda pues puedan sobreponerse a ella. Ahora, el tema es,
¿qué opinarán los ciudadanos americanos? Porque una cosa es los líderes políticos del ala radical, del ala demócrata, pero otra cosa son los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos han vivido en carne propia toda esta tragedia de las guerras. Es decir, sí, es verdad, seguimos manteniendo el poder de la geopolítica a nivel de la economía, que también está bastante débil, a nivel militar, etcétera, etcétera, pero nosotros acá en nuestro terruño, dirán los ciudadanos americanos, nos están pasando factura por la gran crisis económica, por los ingentes recursos económicos orientados al tema de la guerra. Entonces, en ese sentido, habrá también que ver cuál va a ser la reacción del pueblo americano. Yo creo que hay que volver a insistir sobre el aspecto emocional que puede tener este tipo de situaciones. Tuvimos recién el recuerdo del 11 de septiembre. Correcto. ¿Sí? Y esto es algo que es muy sensible para el pueblo norteamericano, ¿no? Esta idea de que han sido atacados en su propio territorio. Es algo que no se daba desde el ataque a Pearl Harbor, ¿sí? Y cambió por completo lo que era la agenda de política exterior de los Estados Unidos en los últimos 10 años. Si es que el presidente Obama demuestra el mismo carisma que ha demostrado en otros aspectos, de poder presentarse como el líder capaz de sobreponerse a esto, de que puede llevar a una solución a este conflicto sin afectar más a la economía estadounidense, podría, ¿sí? Salir airoso de esto y ganar las elecciones. Lo que va a jugar un papel importante entonces es el tipo de discurso que dé y la credibilidad del presidente Obama y la firmeza que tenga en rechazar este evento, en dos, tener la habilidad, y esto ya no es marketing, tener la habilidad de involucrar al pueblo americano en el sentido de nuestra vida no está fundamentada en la guerra, ni el honor está fundamentado en reaccionar contra un ataque que es una reacción proveniente de un tema cultural religioso, sino que nuestro honor está en el bienestar del pueblo americano. Puede darse, habrá que ver con qué habilidad él logra inculcar estas ideas en el pueblo, y tiene muy poco tiempo para hacerlo. El común del pueblo norteamericano no es muy sensible a estas diferencias culturales con el Medio Oriente. Habrá que ver de qué manera él logra transmitir estos valores, estas ideas que acaba de mencionar. Él es un presidente carismático. Eso es indudable. Si tenemos el ejemplo de un presidente con mucho menos carisma, como fue George Bush, hijo, y logró hacerlo, pues yo creo que es previsible que Barack Obama va a poder hacerlo. Claro, el tema es que George Bush se fue por el camino fácil. George Bush se fue por el camino de la guerra. Eso es facilito, o sea, eso es simplemente tomar una decisión y vamos al camino de la guerra y a correr que esto es pampa y todo el mundo en esa hemorragia de emociones acompaña. Ahora, pero el tema es que aquí se dan en un ambiente bastante sensible. Primero, hace pocos días, recordemos que estamos 12 de septiembre. 12 de septiembre, el día de hoy es 12 de septiembre. Las Torres Gemelas fueron el 11, ¿correcto? El 11 de septiembre fue, ¿no? Así fue. El 11 de septiembre, es decir, el día de ayer. Entonces, en los mensajes que el pueblo americano, el ciudadano común puede ir linkeando y que partidos políticos irresponsables también pueden disparar esta sensibilidad y esta hiperinseguridad es, cuidado, puede haber una réplica en nuestro territorio y nos están afectando nuestra seguridad y nos están afectando nuestra paz al interior de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos realmente nunca ha sido atacado, casi nunca ha sido atacado más allá de las Torres Gemelas y más allá del evento de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, se ha mantenido, protegido con un escudo. Ellos nunca han sido tocados, pero ahora están siendo tocados en la embajada, con las torres, y está muy cercano este evento al día de ayer en la recordación de las Torres Gemelas, más todas las consecuencias que esto ha traído. Entonces, esto también puede exacerbar los ánimos del pueblo americano. Sí, va a haber elementos radicales que efectivamente van a utilizar esto en contra. Es lo que decía, aquí vamos a tener que ceñirnos al carisma, por un lado, del presidente Bush y cómo él puede presentarse como el líder de esta nación. Bueno, hay que usar palabras que utilizan ellos en su contexto político, de esta gran nación, ¿no es cierto? Como el líder del mundo libre que va a intentar, pues, sobreponerse a este ataque sin necesidad de cometer los errores de tu antecesor. Hay que tomar en cuenta que los errores en política exterior de George Bush hijo fueron algunos de los elementos de campaña que él mismo utilizó. Va a replicar entonces